pies de una cruz. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenía su cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Dios te salve, María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. ¿Cómo están? Buenos días. Iniciamos hoy día nuestro nuevo conversatorio. La semana pasada nos quedó la idea de que faltó tiempo para seguir hablando de la Santísima Virgen María. Nos quedó la idea de que quedaron preguntas en el aire, quedaron inquietudes, todavía tenemos tanto que decir de ella, así es que los invito para que demos inicio a este nuevo conversatorio. Seguiremos hablando de la Virgen, hoy día un poco más ordenado. Si hay algún problema con el audio o con la imagen, háganlo saber a través del chat. Ustedes escriben sus comentarios, lo que sea, y así podemos pasar este ratito agradable y aprender todos ustedes de nosotros y nosotros de ustedes sobre el misterio de la fe, enfocado hoy día en nuestra Madre María. Como siempre, nuestros panelistas estables, el Padre Oney, que está ahí listo para responder todas las preguntas, el hermano Will, que se puso el hábito, anda muy formal hoy día, y también para responder las preguntas, para poder compartir este momento agradable. Muchos nos dicen buenos días, así es que tengan todos un muy lindo día. Bienvenidos al conversatorio de la parroquia San Lázaro. Quisiéramos iniciar este conversatorio colocándolo precisamente en las manos de nuestra Madre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En un momento, en el lugar donde se encuentran, junto a su familia, quisiera invitarles que, pensando en María, aquella que acoge también nuestras oraciones, piensen en cada uno de sus seres queridos, en las dificultades que ha podido propiciar también esta pandemia, en aquellos momentos de desesperanza, de dolor, de angustia. María, que es la madre y maestra de fe, de oración, de fortaleza, de paciencia, de tolerancia, nos ayude, nos conforte, nos abrace con su manto de madre y envíe su esperanza a cada uno de nuestros corazones. Que María vaya con ustedes a todas partes, con sus hijos, con sus familiares, que interceda por la sanación de aquellos que están enfermos, que les otorgue una luz también de esperanza, y que así como María de Guadalupe les dijo a Juan Diego: no tengas miedo, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Esas palabras las hagamos nuestras en nuestro corazón y nos llenemos de esperanza. Decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con su divino Hijo nos bendiga la Virgen María. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a este encuentro que hacemos cada sábado. Hoy especialmente seguimos abordando el tema tan interesante de la Santísima Virgen María, aquella madre, aquella primera discípula del Señor, aquella mujer que intercede por nosotros
y que en realidad nos despierta tantas preguntas, tantas curiosidades, y que la Virgen María, siendo una mujer tan pacífica, ha sido fuente de muchas polémicas, especialmente entre algunos que la satanizan, digamos así, de cierta forma, que la atacan y crean tantos errores, pero también aquellos que la amamos y que sabemos que es la Santísima Virgen María, la Madre del Señor, que está siempre con nosotros. ¿Cómo aparece? Es una de las preguntas que uno empieza a hacerse dentro de la Biblia. ¿Es la Virgen María en la Biblia? ¿Cómo aparece la Virgen María? Y creo que la primera parte que toca el Antiguo Testamento es en el Génesis, algo que llama el protoevangelio. Cuando Adán y Eva caen en pecado, entonces dice el Señor: pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, que la representa el mal, y ella, tú le herirás el calcañar, es decir, el talón, pero ella pisará tu cabeza. Es decir, desde ese momento el Señor ya estaba diseñando un plan de salvación para nosotros, y es la Santísima Virgen María con su Hijo Jesús. Muy bien, muchas gracias. Hay que señalar, cuando el Padre Oney menciona la Sagrada Escritura, ciertamente que los dogmas que hay en la Iglesia Católica sobre la Virgen, la Inmaculada Concepción, la virginidad de María, la Asunción, la maternidad divina, no dicen específicamente en la Biblia que este es un dogma, sino que, tal como lo señalaba el Padre Oney, en la Biblia, la Sagrada Escritura, aparece en la creación, en el origen, esta mujer que nosotros llamamos Eva, que es la varona, porque ha nacido del varón, la primera mujer, ¿no? Y ahí, cuando se da este conflicto que se llama el pecado original, aparece esta como profecía, ¿no? Enemistad pondré entre ti y la mujer. Curiosamente, las últimas páginas de la Biblia son el libro del Apocalipsis, y aparece la misma mujer que está preñada, con dolores de parto, y un dragón que le va a comer, ¿no es cierto?, el bebé apenas nazca, que es la iglesia en el fondo, la simbología de la iglesia. ¿Qué nos dice eso de la Sagrada Escritura? Que la iglesia miró, después del acontecimiento cristiano de la resurrección, miró la Biblia de nuevo, la analiza de nuevo, se da cuenta que una mujer, esto es importante, una mujer es la llave con la que se abre el proceso de la salvación del género humano. Una mujer que está figurada como ya en la penumbra del inicio en el Génesis, una mujer que está profetizada en el Apocalipsis, una mujer que la Iglesia la identifica con la Virgen María, la Madre de Jesús. Por eso, siendo un tronco nuevo, digamos, a partir de la cual nace una nueva humanidad, nosotros decimos, nace sin pecado original, nace sin el estigma del conflicto entre Dios y los hombres, sino que nace del amor, nace de algo nuevo, nace totalmente sin pecado. Por eso nosotros hablamos de la Inmaculada Concepción. Hablemos entonces hoy día de los dogmas. Vamos a saludar a algunas personas que están. Me acerco a la cámara para poder leer, saben que uso lentes gruesos. Don Juan Gran, Sergio Salas de Guadalupe, Ana María Díaz, don Alonso Alejandro de la parroquia San Lázaro, el coro Jesús de la Misericordia, mi sobrino Pablo Andrea Barca Castro, la señora Adriana Naxi Segueri, María Soledad Fajardo, Jacqueline Canales, tenemos harta gente de nuevo, qué bonito. Y aquí la Jimena Catalán de la Guadalupe dice: buen día para todos, siempre hemos conocido que en la Biblia que la Virgen María estuvo con Jesús en todo momento hasta que fue crucificado. También en catequesis que fue la primera apóstol. Hay escritos que dicen que ascendió al cielo. Padre Alejandro, hay escritos no tan solo de la Biblia. Obviamente que sí, Jimenita, lo hemos dicho varias veces, se llaman los libros apócrifos. No hay, después en el siglo II se fijó por parte de la Iglesia, ¿no es cierto?, cuáles eran los libros que eran considerados inspirados por Dios. Eso es lo que nosotros llamamos la palabra de Dios, los libros inspirados. Y se escribió el catálogo, se recogieron
todos los del Antiguo Testamento y los escritos que se consideraban genuinamente apostólicos o que graficaban la verdad que se había revelado. Hay un montón de escritos, son varios tomos que están recopilados en la Biblioteca de Autores Cristianos, que es una gran editorial, se llaman Libros Apócrifos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y el relato de la ascensión de María sale de la tradición de los apócrifos, no está en los libros revelados. Eso te aclaro al tiro para sigamos. Le damos saludo a Roxari Cruz y a Marisa Noriegas Videla. Padre Oney, ¿tú nos puedes contar algo sobre la Inmaculada Concepción? Como aquí en Chile hay una devoción tremenda, no sé, en Colombia. La Purísima Virgen María. ¿Qué significa este estado de vivir sin pecado? ¿Tenía tentaciones la Virgen? Una buena pregunta. ¿La Virgen tenía tentaciones? Yo creo que sí, porque la Virgen de todas maneras era una persona, la Virgen fue redimida también por el Señor, claro que sí. El asunto es que ella tenía una gracia tan grande que nunca cayó en las tentaciones, es decir, en el pecado. Y es precisamente cuando una vez leía a un autor que decía de que la Virgen pudo muchas veces detener a Jesús, porque era su hijo, para que no muriera en la cruz, pero ella siempre respetó la libertad de su hijo. Yo creo que siempre estuvo quizás algunas tentaciones. Ahora, la Inmaculada Concepción nosotros la celebramos el 8 de diciembre, ¿no? Porque ese día fue cuando el Papa Pío IX la declaró ese dogma. Entonces nosotros, algo aquí parecido, el mes de María aquí que inicia para terminar con el día de la Inmaculada Concepción. Y allá nosotros hacemos las primeras comuniones ese día. Las calles se llenan de muchas velas y todo. ¿Y por qué? Porque celebramos que la Virgen María, como dijo el ángel, llena eres de gracia. Ella nació sin mancha de pecado, ya fue preservada por el Señor desde el inicio. Por eso nosotros celebramos, es una fiesta muy grande y creo que está muy metida en el pueblo colombiano. Hermoso. Les quiero aclarar una cosa, complementar sobre el tema de la Inmaculada Concepción. Ustedes saben que en Chile y en Colombia también las grutas que hay en la iglesia a la Virgen de Lourdes, ¿no? De Lourdes, decimos nosotros. Aquí en Santiago hay un gran santuario en Quinta Normal, dedicado a la Virgen de Lourdes, en conmemoración del dogma. O sea, 25 años después de la proclamación comenzó el proyecto. Cuando se apareció la Virgen en este pueblito de Lourdes, a Bernardita Subirú, la Virgen se apareció como una mujer, una especie de aparición. Entendamos que era un lugar pobrísimo, y la cueva, la famosa gruta de Lourdes, era el lugar donde guardaban los cerdos. Era un chiquero, era al otro lado del río para evitar las infecciones, y ahí se guardaban los cerdos. Era un lugar sucio. Y como era un lugar más o menos público, Bernardita, que era extremadamente pobre, iban a buscar leña ahí, la que bota el río. Entonces, cuando se le aparece, ella obviamente se muere de susto, pero queda cautivada por la belleza, ¿no? Una mujer rezando el rosario, a un par de metros de altura sobre el piso, y ella agarra el rosario como niña cristiana y se pone a rezar con ella. No se le pasa ni por la cabeza que era la Virgen María. Cuando le va a contar al cura, ella habla criollo, habla creol, se llama el dialecto del pueblo, no habla francés, y le dice en una palabra que ha quedado grabada para siempre, que es aqueró, es esa cosa. Esa cosa rezaba el rosario, aqueró decía, significa esa cosa, me dijo que rezara, esa cosa se apareció, ni siquiera la mencionaba, ¿no? Después de varias apariciones donde le dice bebe agua, y había que hacer con la mano un pozo en un lugar donde había excremento de cerdo y orina de cerdo, agua podrida, ella le da asco, trata de vomitar eso, y la Virgen le dice bebe agua. Cuando logra beber un poco de agua más clarita, empieza a brotar agua, que hasta el día de hoy existe esa fuente, y cuando el cura le dice, pregúntale quién es. Y cuando ella le dice el padre que me diga quién eres, y se lo pregunta en creol, porque no habla francés, y ella le dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Y ella no tenía por dónde saber eso, el dogma había sido proclamado poquito tiempo antes por Pío IX, en latín, digamos, en tiempos que no había cómo enterarse de esas cosas. Cuando ella le dice esas palabras al cura, entiende que era la Virgen María. La aquero, esa cosa es la Virgen María, la Inmaculada Concepción, la que hace de un lugar de cerdos, como es la gruta, simbología de la iglesia,
¿no es cierto?, es capaz de sacar agua pura, como es la gracia del bautismo, la gracia de la misericordia, la gracia de la fe. Bonita la analogía, así es que bonito. Vamos a seguir saludando gente. Mira, nos están mirando desde México. Doña Tamara Márquez Romero, bienvenida. Ustedes nos regalaron el tesoro de la Guadalupe. Jacqueline Canales dice: buenos días, yo quiero que me cuenten del escapulario de la Virgen del Carmen, el significado. ¿Lo saben? Hay un santo en la iglesia que habla del escapulario. El escapulario es el paño que está en el pecho del hábito de los monjes. Ese es el escapulario, ¿no? Es como un paño que se cubre por delante, donde normalmente meten las manos detrás los monjes y las monjas, y que simboliza el manto que te cubre, que te protege, y que en la orden carmelita es el manto de la Virgen el que te cubre, ¿no? Ese es el escapulario, es decir, se ponen el hábito café y una especie de ponchito sin manga que te cubre entero, y esa es la simbología del escapulario, es decir, alguien que te cubre la vida, que te cubre el cuerpo. Y al menos en Chile, el escapulario fue introducido por los padres carmelitas como una especie de trocito de género que se pone por delante y atrás con un cordelito, ¿no? Que lo usamos muchos de nosotros como una simbología de la protección de la Virgen. La oración más antigua que tiene la Virgen María es el bajo tu amparo, que nosotros en nuestra congregación lo repetimos varias veces al día. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, bajo tu protección, es la idea de protección. Justamente ahora la Virgen del Carmen es que nos ponemos el escapulario como protección de la Virgen frente a todo mal. Hablando de la Virgen del Carmen, que ya queda el 16 de julio, poquitos días, tú, Will, viviste harto tiempo en Quinta de Tilcoco. Cuéntanos, allá hay una gran fiesta, en Rancagua también la celebramos con mucha alegría. Cuéntanos un poco de este pueblo lindo de Quinta de Tilcoco, cómo se mueve el pueblo para eso. Bueno, de verdad que el 16 de julio es una experiencia muy significativa para el pueblo de Quinta de Tilcoco, porque el pueblo se volca todo ese día y dejan actividades y todo, y todos comienzan a colaborar. De hecho, desde muy temprano se inicia con los cañonazos, ¿verdad? En el cerro que está al frente de la parroquia, cerro que custodia al pueblo. En él está la Virgen del Carmen, y ahí se hace el pie de cueca a la Virgen en la mañana. El pueblo, las personas, todos van a participar en ese momento. Después de eso se reza también el rosario, todos bajan a la Santa Misa, la primera misa del día, que normalmente es la misa de los jóvenes. Luego todo el pueblo comienza a preparar las calles, los jóvenes de la parroquia, todas las personas comienzan a preparar las calles con globos, donde va a pasar la Virgen, con banderas, con las banderas del Vaticano, con las banderas de Chile, hacen sus altares para esperar el momento de la procesión. Luego en la tarde se está organizando el escenario, al frente de la parroquia se toma toda la calle Argomedo, que es donde está la parroquia, y en ese momento, cuando se está preparando el escenario, la gente, llegan los peregrinos de otras partes, llegan de diferentes partes a vivir y a esperar la Eucaristía. En el momento de la Eucaristía se ve todo el pueblo, toda la calle que está totalmente llena, esperando a la Madre, pero antes de que comience la Eucaristía, la imagen de la Virgen va escoltada por danzas folclóricas hasta el lugar donde va a iniciar la procesión. En toda la procesión nos acompañan los sacerdotes, todos de la Orden de la Madre de Dios, hermanos, que ese día también participan y van bendiciendo los altares que las familias organizan. Y luego el momento culmen, que es el momento de la Eucaristía, y siempre hay juegos pirotécnicos, la gente espera todo esto y descubre en esta experiencia que no somos una religión, los cristianos católicos no estamos guachos, sino que tenemos una madre también, ¿verdad? Y esas palabras del Papa Francisco a mí me gustan mucho, porque es reconocer que la experiencia mariana arraiga muchos sentimientos, incluso desde la niñez. Cuando uno ve una imagen de María, aflora esa ternura que representa a la madre cuando uno está pequeño. Cuando uno está pequeño, esos sentimientos llegan, y eso es lo que vive el pueblo de Quinta de Tilcoco. Reconoce en María la Madre, el amparo,
y la custodia del pueblo, porque usted entra al pueblo y lo primero que ve en la primera entrada del pueblo es el cerro y la Virgen custodiando y protegiendo al pueblo de Quinta del Coco. Muchísimas gracias, linda historia. Padre Uney, la Virgen del Carmen en Colombia tiene también arraigo. Sí, claro, en Colombia, la Virgen del Carmen, la gente es de una piedad muy fuerte y allá hacen, sobre todo las personas de los camiones y todo esto, hacen grandes procesiones en las ciudades y son días. Entonces los sacerdotes, siempre ellos tienen la devoción y van y bendicen los autos, se pone una imagencita siempre de la Virgen del Carmen en los carros. Y también la gente le tiene mucha devoción a la Virgen del Carmen, porque a la Virgen del Carmen se le atribuye el sacar a las ánimas del purgatorio. Es por eso que siempre aparece la imagen de la Virgen sacando a almas del purgatorio. ¿Y eso de dónde nace? Bueno, de un santo que tuvo una experiencia con la Virgen María y ella le decía que si rezaba el rosario, si llevaba el escapulario, entonces en ese día se liberaban más almas del purgatorio. Por eso hay una fe muy grande en Colombia, y también existen muchas parroquias dedicadas a Nuestra Señora del Carmen. Nos está viendo y participando el hermano Alexander Cruz, novicio de nuestra congregación, y él viene justamente de nuestra parroquia Beato Miguel Rúa, en el sector oriente de Bogotá, que es donde está justamente concentrado, porque eran antiguas canteras de piedra, todos los que se llaman allá volqueteros. Aquí en Chile se dicen tolvas, ¿no? Los camiones tolvas, estos que allá se dicen volqueteros. Y ahí, para nuestros hermanos que están compartiendo, contarles que los volqueteros hacen una procesión a veces de 200, 300 camiones, tocando la bocina, que son bien bulliciosos, y trancan todo el tráfico ahí en la séptima con la 170, llegan hasta bien al centro, les dan dolor de cabeza a la policía, a todo el personal de tránsito, pero el día 16 de julio la procesión de los volqueteros es impresionante, todos los camiones tolva, gente muy ruda, gente de trabajo duro, que decora sus camiones con globos, que ponen la imagen de la Virgen sobre la plataforma, después llegan los taxistas, que son tantísimos, la gente de las motocicletas, a pedir la bendición y todo, con los carros decorados, adornados en honor de la Virgen. Realmente, no sé si en el resto de Colombia se hace, pero ahí en Bogotá yo lo vi el año pasado, me impresionó, de verdad me impresionó la fe de este mundo tan humilde, tan esforzado, pero también tan trabajador y tan creyente. Yo quisiera decir también que en Colombia, por ejemplo, cerca de los pueblos que están del río Magdalena, también la sacan la Virgen en lancha, ¿no? Porque también es la patrona de todo el mar, también dicen, ¿no? Entonces en Cartagena, de hecho, también en lanchas también hacen procesión, la llevan todas las personas y van rezando el rosario. Y hacen un rosario bien grande y ese día lo sueltan como signo de unirse también a los sentimientos de la iglesia de ese día. Carmen Torres nos dice que en Venezuela es la protectora de los choferes, la Virgen del Carmen. Mira qué bonita cómo vamos aprendiendo todo. Por eso le decíamos, nosotros aprendemos de ustedes y bueno, en la medida que podamos les transmitimos lo que en algún momento hemos también aprendido. Aparecía entonces el primer dogma mariano, la Inmaculada Concepción, que está asociado a la aparición de la Virgen en Lourdes y que ha sido creído desde siempre, ¿no? Esa es la idea de la figura de la jovencita, que era la Virgen, significa jovencita, partenos en griego, y que está en contraposición a lo antiguo, Isabel, la madre de Juan el Bautista, y a todas las que tuvieron hijos en su vejez, ahora lo tienen sin marido, es decir, eso es lo que está asociado la idea de la Virgen, ¿no? Todo nuevo, de una raíz nueva, de una tierra nueva, brota una semilla nueva. Esa es la Inmaculada Concepción. Por eso ese dogma está asociado al dogma de la virginidad perpetua de María, que no es un tema biológico, es un tema teológico, la virginidad perpetua de María. Y eso es lo que indica un poco la idea de la palabra partenos en griego. Se entiende, ¿no es cierto?, como sinónimo una jovencita y una virgen, y se ha interpretado de ambas maneras. Padre Oney, ¿nos puede complementar un poco el tema? ¿Por qué nosotros resaltamos tanto el tema de la virginidad
siendo que en el pueblo judío era todo lo contrario, signo de castigo divino, no un signo de bendición. Tener hijos era la bendición. ¿Nos puede aportar algo? Sí, lo que usted tiene razón. Incluso hay una parte en la Biblia donde una niña muere y ellos lloran porque murió virgen, porque Claro. para ellos la vida se daba a través de la mujer y del hombre. Esa unión era para ellos sagrada la vida. Entonces una mujer morir virgen era como algo terrible para ellos. Sin embargo, la Virgen María, dice mucho, la Biblia fue predestinada para ser la Madre de Dios. Por eso el Señor desde siempre la escogió para Él, y cuando realmente ella cae en embarazos por obra del Espíritu Santo, no por la unión con ningún hombre. Por eso nosotros llamamos la Virgen María, que a la vez es la Madre de Dios. Entonces ahí está el misterio, cómo el Señor a través de una doncella, decía también Isaías, pudo engendrar a ese hijo sin estar con ningún hombre. Ahí es donde está ese gran milagro que el Señor hace. Y entonces pues siempre resultan esas preguntas. ¿La Virgen siguió siendo virgen? Claro, como la Madre de Dios, al no estar con ningún hombre, ya sigue siendo virgen. Entonces ahí llega también el problema, con los hermanos evangélicos que dicen que no era virgen, que tuvo más hijos. Pero recordar que ellos creen que el Señor, a través de su espíritu, la Virgen queda en embarazo de él. También el Señor, el milagro de la virginidad. Por eso ahí va eso, pero es sobre todo porque ella va a ser la madre del Señor y tiene ese hijo que es de él. Muy bien. Complementar también que no le aporta nada ni le quita nada a la fe que tuviera más hijos, pero sí una de las fuentes de la revelación que la Iglesia acepta no es solo la Sagrada Escritura, sino por sobre todas cosas la tradición que se transmite a través de el sentido de la fe, o sea, lo que la gente ha creído desde siempre, y es una tradición unánime desde los apóstoles venerarla como la siempre Virgen María, ¿no? La Catedral de Estambul, Santa Sofía, que hoy día la quieren transformar en mezquita, era la que dice la panagia, ¿no? O sea, la toda santa, la que está plenamente pura. Los griegos y los orientales han conservado muy fuerte este dogma porque asumen que en la tradición cristiana el pueblo fiel siempre lo creyó, y eso también lo asumimos como dogma. Don Juan Grant, que siempre nos pone en problema con sus preguntas, le damos un abrazo. Dice, ¿algún milagro conocido en Chile a través de la intercesión de la Virgen del Carmen? Muchísimos, hermano querido, muchísimos. Usted, si se da una vuelta por el voto nacional, que se llama el santuario que está en Maipú, ahí al costado, entrando a la derecha está el museo, y se va a encontrar ahí con el libro de registros que se llaman exvotos, ¿no? La gente que da gracia por los dones recibidos. Los dones nosotros llamamos milagros, no tienen tanto que ver con cosas portentosas como Moisés abriendo el Mar Rojo, ¿no? Pero sí te puedo decir, mi querido hermano, que tanta gente que sigue yendo a los santuarios es porque confía plenamente de que lo que piden Dios se lo concede a través de la Virgen. O sea, y uno lo vive y lo experimenta constantemente en los pequeños detalles de la vida. Pero sí, hay milagros que están ahí certificados. Quizás el más grande que hay es en Lourdes, no te quiero cambiar el tema. En Lourdes hay una sala de milagros, ¿no? Hay 70 confirmados que son absolutamente contrarios a toda la fuerza de la naturaleza y directa intervención de Dios. Uno de ellos, que desde la Primera Guerra Mundial aparece la radiografía de un soldado francés que perdió una pierna por un cañonazo, y aparece la radiografía del tipo que le falta de la rodilla para abajo. Y después aparece la radiografía del mismo tipo, después de haberse lavado en las aguas de la gruta de Lourdes, aparece la pierna completa. Y está certificado por médicos, por las autoridades locales, que el hombre entró con muleta y salió caminando. Eso es lo más portentoso que yo he visto, por lo menos. Pequeños milagros, te quiero contar uno. El otro día me desafiaba Héctor de Guadalupe, el Doro, como le decíamos nosotros, de un muchacho que tenía fibrosis quística y estuvo candidato al trasplante de pulmón por mucho tiempo, y en algún momento se deterioró tanto, tenía 17 años, que estuvo a punto de morir. El día que le logró el donante, lo llaman de urgencia, la cirugía, etcétera, él estaba hospitalizado muy mal,
y estaban muchos muchachos de la parroquia cantando en la puerta del hospital, acompañando la oración, y recibió sus pulmones. 6 meses después subió solito el Cerro San Cristóbal a darle gracias a la Virgen. Siempre lo atribuimos a un milagro lindo de nuestra Madre Santa. Y después verlo jugar a la pelota y correr para todos lados cuando normalmente quedan con cierto deterioro, con cierta fatiga. Y este corre para todos lados y es un chiquillo que vale oro. Así es que de milagros te podemos escribir un libro recopilándolo de todos los que hemos vivido, los momentos de desconsuelo, de miedo, de abandono, de desilusión. Ahí tenemos la compañía, como decía el hermano Will, de la madre, es decir, Dios actuando a través de una madre, de una mano amorosa. Muy bien, vamos a seguir aquí. Don Juan Gran, está el Sebastián Palma, que está en el Isla de Maipo, si no me equivoco, nieto de la mamá Berta, del tío Lalo, que está también bien enfermito, le mandamos un saludo. Ana María Díaz Berrío, padre, en Chile es impresionante cómo el pueblo le baila a la Virgen del Carmen en las tierras del norte. ¿Han visto la Diablada, muchachos? ¿Sí? ¿Han visto? ¿Tú la has visto? ¿Sabes algo de ella o no? Muy poco, la verdad sé que los bailes, es decir, la coreografía tiene simbólicamente una expresión con referencia a la Virgen María, ¿no? Claro. Allá, no sé, ¿tú sabes algo de eso? Bueno, cuando estuve en la parroquia de Guadalupe, aquí en Quinta Normal, hay un grupo que se dedica a bailarle a la Virgen. La Diablada de Guadalupe. Claro, pero uno los ve solamente bailando y todo eso, pero uno no sabe que detrás de ellos hay unas promesas que ellos hacen a la Virgen. Es como una especie de voto que yo hago por 1 año, 2 años, y uno cree que es un baile solamente porque ellos quieren. No, es una cosa que ellas le dedican al Señor a bailarle, a danzarle. Entonces es una cosa que tiene mucha profundidad. Y en el norte, pues claro, yo vi muchos bailes también dedicados a la Virgen, y especialmente a Nuestra Señora del Carmen de Aiquina, creo que es... Y de la Tirana. Sí, el baile. ellos bailaban, pero también son promesas. En el norte, sobre todo, está muy ligado también como a la tradición de la madre tierra. Ellos se visten así, muchas veces usan atuendos indígenas para danzarle a la Virgen, y también le ofrecen romerías, le ofrecen cosas. Entonces es una fiesta muy linda. En eso es lo que yo he visto y que sé más o menos. Muy bien, eso es. Es una tradición del norte, pero no solo, yo diría, del sur de Perú o del norte de Chile o del occidente de Bolivia. Es una tradición andina, mis queridos hermanos. Eso está presente en Ecuador, en Bolivia, en Perú y en el norte de Chile, que alguna vez, no nos olvidemos, fue peruano y boliviano. No vamos a entrar a pelear en esto, pero es de la misma cultura, ¿no? Antes que estos países se llamaran Chile. Los evangelizadores utilizaron las culturas locales que habían, en donde el baile era tremendamente significativo en los ritos religiosos, como fue en el pueblo de Israel. El rey David bailaba, ¿no? El rey David le bailaba a Dios. Y algunos grupos religiosos nuestros también, carismáticos, pentecostales en el mundo evangélico, expresan su oración y su amor a Dios con el cuerpo y el baile, con la danza, con los movimientos. De ahí viene, eso es lo humano. Y la tradición, evidentemente la evangelización tomó las tradiciones que tenían los diablos, que eran los enemigos de Dios, cómo son vencidos por estos que están detrás bailando y convenciendo al diablo de cómo derrotarlo, ¿no? Pero las diabladas son eso. Y los bailes religiosos tienen tradiciones. Cuando hablaban de los indios, obviamente que se hablaba de los indios del norte, incas, etcétera, incas, coya, hay varios, aymara, etcétera. Pero la gente se iba a la enciclopedia, el Aristos que había antiguamente, y veían fotos de indios de Estados Unidos. Entonces, hoy día las tradiciones de los bailes de los indios son con trajes de Estados Unidos, de indios sioux, apache, no sé. Entonces, es un poco la mezcla que hay, que se llama sincretismo religioso. Mira cómo aparecen preguntas aquí, está interesante esto. Hermano Juan, no, qué hermosa historia. David Flaco Navarro, este es un flaco de Rancagua, del Eje, motoquero, gran persona. Jacqueline Canales, acá en Parroquia de Santa Clara de Rancagua, se está formando un grupo de baile moreno. Y como dice el padre Oney, son promesas con más sentimientos a la devoción de la Virgen del Carmen. Yo, Xiomara, tengo un testimonio hermoso sobre la Virgen. Hace como 12 años tuve una visión donde vi
el manto de María rodeado de una luz mágica. No sé cómo explicarlo, esto me pasó porque pasé momentos, momentos difíciles donde yo había dejado de creer en ella. Esto me pasó en un retiro de cursillistas. Mira qué lindo, de colores. Bueno, mi testimonio es más largo, me pasaron muchas cosas más, pero hoy vivo aferrada a mi madre, la Virgen María. Qué lindo. Carmen Torres, en Venezuela también hay baile de los diablos, el 28 de diciembre, Día de los Inocentes. También en los pueblos andinos. Es una cultura que recorre toda la cordillera de los Andes con sus colores que son tan típicos, ¿no? Qué bonito. Veamos otro dogma, avancemos en la teología. Ya algo conversamos, 2 pinceladas sobre la Inmaculada Concepción de María, la virginidad perpetua de María. La tradición cristiana nos habla que especialmente desde el Oriente viene, tal como decía Jimé Catalán, desde los apócrifos, que la Virgen fue elevada en cuerpo y alma. Nosotros llamamos la Asunción de la Virgen, ¿no? En otras partes se dice la Virgen del Tránsito. Desafío de nuevo a la teología, ustedes vienen saliendo de la católica. ¿Qué nos dice de la Asunción de la Virgen? ¿Qué tenemos ahí? De hecho, detrás tuyo en tu cabeza, Will, hay un icono bien bonito sobre la Asunción de María. Bueno, primero que todo, nuestra orden tiene una gran relación con la Santísima Virgen de la Asunción. Por eso nosotros, el 15 de agosto, renovamos los votos, ¿no? Como algo que pertenece a nosotros, a Nuestra Señora de la Asunción. Y el 15 de agosto, precisamente, en todo el mundo se celebra Nuestra Señora de la Asunción. ¿Qué quiere decir? O sea, yo lo que entiendo, el mensaje principal de eso, es que la Virgen María fue la primera redimida por el Señor y es aquella que nos abre la esperanza porque nosotros también podemos ir al encuentro con el Señor, es la primera persona que llega al cielo, ¿no? Y lo otro, bueno, dentro de la Biblia no está escrito la Asunción de la Virgen María, como decía el Padre, es algo de la tradición donde los primeros cristianos decían que la Santísima Virgen María fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Cuando uno ve las imágenes de ortodoxas, sobre todo, dicen de la dormición. Es decir, que la Virgen no murió, sino que se durmió y entonces el Señor inmediatamente se la llevó para el cielo. Eso es lo que dicen los padres ortodoxos. Sin embargo, este fue el último dogma declarado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950, donde Nuestra Señora ha sido elevada al cielo. Y entonces, en ese sentido, más o menos es el dogma de la Asunción, pero como les decía desde el principio, el principal mensaje es que la Virgen fue la primera redimida y que nos abre también la esperanza para nosotros llegar al cielo. Muy bien, le damos saludos hoy día también en Instagram a Yesenia, que tiene una iniciativa muy bonita, se la recomiendo a todos, se llama Bolsa de Valores, con unos mensajes tremendamente interesantes, especialmente orientados a la mujer. Saluda a Yesenia y a su esposo Germán. Están los muchachos de la Capilla Pastoral Juvenil también saludando, ¿no es cierto? Y si tienen preguntas las hacen. Yo aquí recorro por detrás de las cámaras entre un teléfono y otro. Fíjate que hay una tradición que a lo mejor nos puede ayudar a acercarnos al dogma de la Asunción de María. Cuando uno recorre los caminos, cualquier camino, al menos en Chile, si alguien muere en el camino, le hacen una animita. ¿Se han dado cuenta de eso? Sí. Y aquí está lleno de animitas. Cuando hicieron las carreteras nuevas, el gran conflicto es que se hacía con las animitas. La gente no permitió que las movieran. Las corrieron un poco más adentro, pero para marcar el lugar donde murieron. Y en la tradición es un tema tan humano porque uno quiere marcar el duelo. El cementerio tiene eso también de la presencia, ¿no? Cuando el drama de los detenidos desapareció en Chile, fue que no saber dónde están. O sea, dónde ir a hacer un gesto, un rito, lo que sea. En la tradición cristiana, ese sentimiento tan humano, lo cristiano es lo más humano que hay, ese sentimiento tan humano queda reflejado en los lugares santos nuestros, en Tierra Santa y en los lugares donde hay personas importantes, relevantes en la historia de la Iglesia, que ha marcado dónde fueron muertos. Por ejemplo, el más relevante es San Pedro, murió en el Vaticano. Murió en la colina vaticana, donde ajusticiaban a los paganos, donde los crucificaban, y ahí está enterrado. Entonces, por eso es el corazón de la Iglesia. Ahí desde ahí el Papa habla, ex cátedra, es decir,
y ahí está enterrado cerca San Andrés, su hermano, está enterrado San Bartolomé en otro lado. En Turquía, a pesar de que es musulmana, está prohibido el culto, están las ruinas de la Basílica de San Juan, y ahí está la tumba de San Juan, y los cristianos, poquitos, nunca han permitido que de ahí los muevan. En Éfeso se conserva los restos de la casa de María. En Tierra Santa, el lugar donde murió Jesús, donde fue sepultado, el lugar donde multiplicó los panes en Galilea, el lugar de la última cena. Todo queda marcado por la memoria de la gente y lo marca con una piedra. Imagínense, han pasado 2000 años, vinieron los musulmanes, vinieron las guerras, vino de todo, y la gente seguía marcando el lugar, no permiten que se olvide. Sin embargo, la tradición cristiana prácticamente unánime es que la Virgen no tiene tumba. La Virgen no tiene tumba. No hay un lugar donde se le recuerda, donde decir, aquí murió. O sea, con la importancia que tenía en la iglesia antigua y hoy, lo más lógico es que hubiese habido un lugar, dice, aquí está enterrada. No tiene tumba, no. Pero sí hay un lugar de la Dormitio Mariae, como dicen los orientales, el lugar donde... Y el Papa Pío XII es muy cauto, dice, cuando se cumplió el curso terrenal de su vida, Dios la tomó a su pecho, digamos, la llevó a su lado. No usa la palabra muerte, porque toda la tradición oriental dice, no, si fue concebida sin pecado original, y la Biblia dice, por el pecado entró la muerte en el mundo, lo lógico es que, ¿no es cierto?, se la haya vivido una experiencia de amor tan profunda que no conoció la corrupción de la muerte. Esa es la lógica que hay. Bueno, le damos saludo a María Eugenia Zambrano, a Héctor Gómez. Dice, ¿es la Virgen María un modelo de esposa y por qué? Buena pregunta, Héctor. En la concepción judía del matrimonio, esposa fiel, esposa obediente, esposa sumisa, sí, claro, modelo de esposa en la concepción judía. Pero es modelo de vida cristiana, es modelo de humanidad. Lo que hizo, lo hizo bien. Entonces, evidentemente, ¿por qué dudar que iba a ser mala esposa? Lo que hizo, lo hizo bien. Como creyente lo hizo bien, como ser humano lo hizo bien. Entonces, ¿por qué dudar? Ahora, el conflicto de hoy, evidentemente en el mundo más de carácter feminista, más litigante, no le entra un poco en la cabeza la fidelidad hasta las últimas consecuencias, el sacrificio por el otro, hasta que la muerte los separe. Esas palabras como que no entran mucho en la cultura actual. Pero sí, es modelo de vida, modelo de humanidad. Ya saludé a María Eugenia. María Soledad Fajardo, de Guadalupe, nuestra fiel participante en la misa. Buen día a todos. Gracias por esta oportunidad. Años atrás estuve en un coma inducido por una pequeña hemorragia cerebral. Mi madre participaba en el club de abuelos, me encomendaron a la Virgen. Perdón que soy bien corto de vista. Me encomendaba. Después dice, aquí estoy con pequeñas secuelas, pero viva gracias a su intervención. Su hijo nuestro Señor estaba detrás de ella observando. Aún conservo una imagen. Cuando salí de todo esto, empecé a buscar esta imagen y es la misma a la cual mi madre con sus abuelitos me tenían encomendado. Virgen de la Inmaculada Concepción. Qué lindo testimonio. Lindo, hermoso. Muchas gracias. Sí, los milagros aquí van cundiendo. Entonces tenemos la Asunción, ¿no? Teníamos la Inmaculada Concepción, la virginidad, la Asunción. El consenso unánime de que María Santísima fue llevada en cuerpo y alma. No hay división, separación, sino que experimenta la salvación de modo inmediato. No hay escatología en ella, como para decir, espera la resurrección, resucitó y ya. Y nos queda el dogma más antiguo, que es la maternidad divina, que es lo que se estudia tanto en Cristología, en los concilios de Éfeso, de Nicea, contra la herejía arriana, que todavía la conservan algunos grupos cristianos. Ya les voy a contar por qué. La maternidad divina es uno de los temas, porque se discutía en la antigüedad y con mucha vehemencia si la Virgen era madre de Jesús, el hombre, pero no de Dios, porque Dios no tiene mamá. Entonces, o si la Virgen María, en qué medida era la madre del Mesías, del que resucitó, o solo del Jesús histórico. Ese es el conflicto que hay detrás. Entonces, la Iglesia
habla con una palabra griega que son muy lindas, el Theotokos, Theotokos. Dice, Madre de Dios. ¿Por qué? De esto se ríen los evangélicos de nosotros. Tenemos que explicarlo bien, hermano Orey, así que te mando el desafío. Padre, la palabra Theotokos quiere decir Madre de Dios. Te puse en primer plano para que te crean todo. Y la importancia de la Madre de Dios, o sea, la importancia de la Virgen María es que fue la Madre de Dios. Ella hubiera podido ser una mujer muy santa y todo, pero lo importante, el principal rol fue que fue la Madre de nuestro Señor. Y resulta que existía un hombre también llamado Nestorio, fue un sacerdote de la Iglesia Católica, un hombre muy estudioso, porque eso hay que rescatar de estas personas, pero se les llama herejes, porque se quedan en un error y no salen de ahí. Y Nestorio dijo que la Virgen solamente era madre de Cristo Tocos, es decir, del Hijo Cristo, no más, de Jesús, pero no la Madre de Dios. Pero nosotros sabemos que el Verbo se hizo carne, es decir, que el mismo Jesús es Dios hecho carne, ¿no? Entonces por eso nosotros decimos Theotokos, Madre de Dios, y es el principal dogma de la Iglesia. Eso fue fijado en el año 431, ¿no? En el concilio de Éfeso, donde el principal defensor de este dogma fue Cirilo de Alejandría frente a Nestorio. Incluso cuando fue declarada Madre de Dios, o sea que la Iglesia se pone de acuerdo, que no había discusión en eso, sin embargo, toda la gente salió a hacer gran fiesta porque ellos sabían, el pueblo, que ella era la Madre de Dios. Por eso podemos interpretar más, no hay como una discusión de decir que no es la Madre del Señor. Incluso los evangélicos o hermanos separados, ellos saben que ella es la Madre del Señor, y eso mismo lo dice San Pablo. Yo recibí este testimonio de Jesús que nació de una mujer, se refería a la Virgen María. Entonces ese es más o menos el dogma de la Madre de Dios. Muy bien. Oiga, y hermano Will, ¿por qué la orden de la Madre de Dios tenemos esta veneración tan particular? Bien, antes de morir, nuestro padre fundador, nosotros reconocemos la lectura del tránsito, que él nos encomendó a la Reina de los Cielos, ¿verdad? Y como decía el padre Oney ahorita, nosotros celebramos también ese día con mucha devoción, y de hecho hacemos la renovación de nuestros votos ese día. Y nuestra experiencia como religiosos de la Orden de la Madre de Dios la tiene ella también como centro y también como patrona. Muy bien. Bueno, quizá complementando, porque es un tema que para nosotros es bien importante, esta pelea antigua que hubo contra Nestorio es porque es lo mismo que se proyecta hoy en día. Por ejemplo, los hermanos de tradición de los testigos de Jehová, ellos la tienen firme, o sea, Ramona, hablan así de la Virgen, que tuvo más hijos, que se casó con un romano que se llamaba Panteras. Esos son mitos de los herejes de la antigüedad, pero que los han recogido y van diciendo cosas. Bueno, de todo eso, ellos afirman que María es solo la madre de Jesús, y los evangélicos dicen lo mismo, solo la madre de Jesús, nada que ver con Dios, nada que ver con la resurrección, la madre de Jesús, es decir, un vientre para tener un hijo. Y tú explicas muy bien eso cuando el Evangelio de San Juan dice, el Verbo se hizo carne, es decir, lo mayor contiene a lo menor, lo grande a lo pequeño. Entonces, no es el Verbo, no es, Jesús, el hombre, el que nace, el que contiene a Dios, porque eso es lo que decían los herejes, es un hombre inspirado por Dios, lo que dicen los musulmanes también, son nestorianos, dicen es un profeta, entonces, profeta que tuvo una mamá que se llama María. Eso. Nosotros decimos no, cuidado, que no se puede separar la humanidad de la divinidad en Jesucristo. Eso en los concilios se llama la unión hipostática, la unión hipostática, es decir, la naturaleza divina está unida a la naturaleza humana de manera tan íntima que no se pueden separar. Y eso hace entonces que esa naturaleza tiene una sola persona, y es la persona divina. Por eso nosotros que decimos, no es solo la madre de Jesús, es también la madre del Verbo hecho carne, la madre de Dios. No importa que se ríen los evangelios y dicen, ¿cómo la Virgen? ¿Cómo Dios va a tener mamá? No hable tontera. Hay que leer un libro de historia de la Iglesia, los dogmas de la Iglesia, que nacieron mucho antes que Lutero, se van a dar cuenta que todo tiene un sentido. La Iglesia la pueden acusar de muchas cosas, pero de que sea ignorante, yo creo que no.
Saludamos a Viviana Pizarro, que es una de las fundadoras del Grupo M de nuestra parroquia. Tiene una historia muy linda. El Grupo M tiene adoptado una devoción a la Virgen de la Leche, que es propia de España, ¿no? La Virgen de la Leche. Es un ícono muy curioso porque sale con el seno afuera amamantando a Jesús. Hubo una integrante, Marta, que era española, que vivía en Chile, no podía tener hijos. Cuando vivió el M, su mayor dolor, lo contaba, era no poder tener hijos. Y hay una edad de fecundidad y eso se pasa, qué sé yo. Y su gran dolor era no poder tener hijos. Y ella trajo un día a la Virgen de la Leche, esta imagen de la Virgen, y el Grupo M empezó a hacer oración, qué sé yo. Después, bueno, por tema, Marta y su esposo Juan volvieron a España y al tiempo nos enteramos que estaba embarazada y que siempre se atribuyó el milagro de su embarazo a la Virgen de la Leche y el Grupo M la tiene como su patrona, ¿no? Como su patrona. Un milagro, así que muchos saludos, Viviana, y a tus dos chiquillas. Tere Cartagena, buen día, padre. Recién me integro al conversatorio. Nuestros hermanos evangélicos dicen que tuvo más hijos. ¿Esto es verdad? Bueno, la iglesia ha afirmado toda la vida que no tuvo más hijos, pero los evangélicos se quedan con algunos libros que eran heréticos en la antigüedad, que fueron condenados. Hay un mito que se llama Panteras, dicen que era un soldado romano, qué sé yo, porque está mal leído el griego, que era Partenos, que significa virgen. La Virgen tuvo un hijo, Partenos, dice. Entonces ellos leían mal o escribieron mal, en ese tiempo se escribía a mano, Panteras. Bueno, paciencia. Como les digo, la iglesia la pueden acusar de muchas cosas. Algunas son ciertas, otras no. Pero de ignorante por ningún motivo. Mi querida Tere Cartagena, no crea lecera. También habrían huellas de hijos, si lo hubiese tenido. También habrían huellas. No es otra cosa. Carmen Torres, un amigo, no es católico, me dijo... ¿Cómo no creer en la Virgen si hasta el Corán habla de una mujer? Obviamente, nestorianamente habla de la Madre de Jesús. Sara Zamorano Orellana. Me gustó la catequesis, aprendí varias cosas sobre la Virgen. Saludos padres Alejandro, padre Oney y hermano Will. Soy guadalupana del grupo de San Juan Leonardi. Dios los bendiga. Igualmente a ti, Sarita. Se me fue otra... Muy bien, entonces tenemos los 4 grandes dogmas marianos explicados en el día de hoy y yo creo que nos queda una pequeña nota sobre la oración. En el calendario litúrgico aparecen muchas celebraciones en torno a la Virgen. El dulce nombre de María, tenemos un chicharreo, el dulce nombre de María. No sé qué otro hay, las celebraciones sobre las apariciones de Lourdes, de Fátima, de Guadalupe, el corazón de María. Hay un montón de celebraciones, algunas son occidentales, desde Roma y nuestro lado, otras orientales al otro lado. Quisiera que pudiésemos hablar, que la semana pasada no pudimos. Tú, a tu lado, Oney Welber, tiene una imagen de la Virgen María de madera, que perteneció al padre Arcette Pier Giovanni, que fue el que hizo el hogar de menores. Ese estilo de imagen es muy distinto al que, si tú lo puedes mostrar, bajar el icono que está encima tuyo, para que lo muestres a la pantalla. Eso es muy distinto, se los voy a acercar, hermanos, para que lo puedan ver. Miren, a su izquierda, la imagen de madera, tiene un sentido más bien romántico, ¿no? Un sentido más bien... podríamos decir emocional. La gente en nuestro lado de la iglesia occidental, romana digamos, se queda en eso, la forma, la dulzura, los ojitos lindos, el color, las apariciones, qué sé yo. La gente oriental se queda en esto, en el icono, que es un catecismo, quédate ahí nomás. Es un catecismo, es decir, un catecismo que se lee igual que las manitos del reloj que van hacia la derecha. Y así se lee un cuadro. ¿Nos puedes hablar, Padre Oney y Will, sobre estas dos tradiciones? El arte cristiano obviamente es representativo, ¿no? Son tradiciones, no tiene mucho que ver con la fidelidad. Nadie sabe qué cara tenía la Virgen María, pero son representadas de distintas maneras. Hablemos un poco del arte cristiano
cómo en la Virgen se ha manifestado tan fuerte. Bueno, primero que todo, pues hay que reconocer que en ambos hay belleza, ¿no? Especialmente los íconos son expresiones de arte muy linda. También el tema como lo va desarrollando la iglesia. Sobre todo el ícono, yo lo entiendo que tiene una forma de explicación, sobre todo teológica. Entonces ellos lo que tratan es de explicar un acontecimiento teológico. Es como, por ejemplo, aquí vemos la Virgen María en este icono, ¿no? Y podemos verla sobre las nubes. Entonces uno se da dando cuenta de que ella está en el cielo, por eso ponen esas nubes, ¿no? Que ella es la reina, que ella está triunfando. Entonces uno va viendo en el icono eso, una explicación teológica. Y aquí también puede haber una explicación teológica, pero es más emocional. Cuando uno ve esta imagen, se conecta más como con la humanidad de la persona. Cuando uno ve la madre con este niño de esa forma tan tierna, yo les decía la vez pasada, uno recuerda mucho a la mamá. Muchas fotos que nosotros tenemos en la casa, aparece la mamá con el niño, que muchas veces somos nosotros. Entonces esa es la gran diferencia. En el mundo occidental, decimos así, es como un poco más emocional, donde se conecta más el artista con la humanidad de la Virgen María, con la humanidad de Jesús. Y en esta parte del ícono se conecta más como con esa parte espiritual y sobre todo con una explicación teológica, a eso se refiere. Entonces, más o menos las diferencias, pues sin restar a ninguno la belleza, porque todos son muy bonitos, todas imágenes. Y también que, por ejemplo, en las advocaciones el artista tiene que ver mucho con los rasgos culturales de donde se aparece. Por ejemplo, nosotros vemos en la Virgen de Guadalupe una mujer con rasgos indígenas. Por ejemplo, Aparecida es una virgen morena. Y tiene que ver también con esta experiencia cultural en la que las advocaciones se van apareciendo y también que el artista plasma los sentimientos que también él tiene, ¿no? En cuanto quiere hacer una obra. Entonces, cuando uno se acerca, como bien decía ahorita usted, a esta imagen, comporta muchos sentimientos y le trae y le evoca sentimientos de inocencia, de maternidad, por ejemplo, como en el caso de ahorita de la experiencia que usted decía de la Virgen de la Leche. Al ver a María con el seno, también no solamente se nota su humanidad, sino también sus rasgos femeninos, de madre, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. En el otro teléfono, no lo había visto, Yesenia, con toda su cultura, tiene una pregunta muy buena, que es justamente materia de algunos grupos que lo repiten mucho en su enseñanza, ¿no? Ustedes saben, y con esto te contesto, Yese, hay un fenómeno que es de la antropología, es decir, sobre el comportamiento humano, que es cómo se van homologando y cómo de alguna manera se van fusionando distintas cosas. Por ejemplo, en el mundo cristiano, esto parte en Jerusalén con la resurrección de Jesús. Unos 30 años después ya está Pedro muerto en Roma, la capital del imperio, y los cristianos se han desparramado por todo el mundo. Y ahí aparece un fenómeno, se encuentran creencias con otras formas de vivir a sus dioses, de vivir sus creencias, etc. Y empiezan a ver algunas, podríamos decir, paralelismos, ¿ah? Por ejemplo, los romanos tenían una diosa que se llama Afrodita, y los egipcios Osiris, que recorre todas las religiones antiguas, que no son cristianas obviamente, pero siempre hay la imagen de una diosa buena, de una diosa que es madre, de una diosa que está presente en las inquietudes de sus hijos, la que provee, etc. No fue difícil que los que venían del mundo no bíblico, no judío, vieran cuando les hablaban de la Virgen María esta semejanza con lo que ellos tenían en las imágenes, ¿no? No era difícil. Entonces aquí es importante este tema, cuando se asumen algunas fiestas paganas, como la Navidad, 25 de diciembre, los romanos celebraban el solsticio de invierno, el día más largo, y nosotros, porque la profecía dice, ¿no es cierto?, como el sol que viene de lo alto, bueno, cuando nadie tiene idea, el día en que nació Jesús, ni siquiera exactamente el año, más o menos, alrededor de 2000 años atrás. Entonces,
lo que hicieron fue poner como el día del nacimiento del sol naciente al mismísimo Jesucristo. Como el calendario litúrgico se fija después de los acontecimientos, no antes, ¿no? No es que hubo un obispo que diga, pongámonos de acuerdo, a esta fiesta le vamos a poner esto. No, no, no. Sino que la gente empieza de manera casi natural a enfocar su culto cristiano nuevo en los antiguos cultos. Eso se llama sincretismo religioso. Ha pasado siempre. Después, cuando evangelizan Europa, los monjes se encuentran en los pueblos galos y en los pueblos en lo que hoy día es Alemania, Francia, ¿no es cierto?, con los druidas que adoraban un árbol donde se manifestaba Thor, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? El viejo pascuero y el árbol de Pascua. Es decir, a los pies de un árbol, San Francisco puso la imagen del pesebre. En Chile, la tirana es una princesa inca. Cuando llegan los misioneros al norte y ven que le bailan a la princesa inca, comienza poco a poco a fusionarse la predicación con estos sentimientos y la princesa inca termina siendo la Virgen del Carmen. Entonces no hay una mala intención, sino que es un movimiento que se ve en todas las religiones y en todos los movimientos humanos, este sincretismo, cómo se mezclan las cosas. Y efectivamente hay muchas fiestas de la Virgen que son celebradas de acuerdo a la tradición occidental en la coincidencia de algunas fechas romanas. Por ejemplo, el mismo 15 de agosto. El mismo 15 de agosto corresponde a una antigua fiesta romana en honor de una diosa pagana. Pero los acontecimientos y el dogma de la fe van distintos de dónde está tomado el reservorio, teniendo presente que el calendario con el cual comienza la era cristiana es distinto al que celebramos hoy día, que es el calendario gregoriano. Antes era el calendario juliano. Los judíos tenían un calendario solar. Entonces, la fijación de fecha más bien es en la recurrencia de lo que la gente va asumiendo. Un poco larga la explicación, pero la pregunta es muy atingente porque nosotros no somos paganos de ninguna manera, pero sí es un movimiento natural del ser humano que va de alguna manera homologando algunas cosas y que se van fusionando. Y eso es la inculturación, es decir, aquí en Latinoamérica hay muchos elementos culturales indígenas que han sido asumidos en la creencia del pueblo fiel, muchos elementos. Una transición de ella, por ejemplo, cuando explicaba el padre Oney, la Virgen de Chiquinquirá en Colombia, que se le apareció una negrita, que se le apareció una indígena, se le apareció a una persona pobre. Ustedes van a Brasil, el santuario de Belén pasa lo mismo. Yo no pongo en duda eso, pero no tengo por qué no creerlo, pero de alguna manera es como se fusionan las culturas y va primando, ¿no es cierto?, la que tiene mayor coherencia, que es la cristiana. Yo quisiera añadir un poco frente a esta pregunta, también nos lo hacemos todos, incluso cuando otro está estudiando teología no se pregunta eso. Pero hay una respuesta, hay un santo en la iglesia muy importante que se llama San Ireneo. San Ireneo habla de un tema que se llama las semillas del verbo, porque había una pregunta, ¿por qué en los otros lugares hay dioses? Todo eso. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir San Ireneo? Que el Señor ha preparado estos pueblos en el tiempo para cuando sea manifestado Jesucristo entre ellos. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve, por ejemplo, que alguna cultura, por ejemplo, está Copacabana en Bolivia. Antes allá había una diosa que se llamaba Copacaguana, que era a la diosa en que los indígenas le rendían culto. Cuando llegaron los españoles, la pusieron Copacabana, o sea, le quitaron el guana. Y de ahí surge esta vocación, ¿no? Pero lo importante es que decía San Ireneo, el Señor prepara estos pueblos para el encuentro con Jesucristo. Cuando nosotros llegamos a América, los indígenas creían, o los pueblos originales, en Dios. Ellos no eran ateos. Y algo importante es que ellos siempre dibujaban a sus dioses o los manifestaban un hombre y una mujer. Por eso a la Virgen María también la relacionan mucho los pueblos indígenas con la Pachamama, aquella que da la vida, cuando estamos hablando de Nuestra Señora de la Leche. Por lo tanto, la Iglesia toma esta doctrina y dice, evidentemente, el Señor ha preparado a todos los pueblos para el encuentro con Él. O sea, ya desde una vez les había dado una forma religiosa. Cuando uno va, por ejemplo, a Colombia, hay un lugar que llama el Santuario de las Lajas, que es un lugar hermoso, un santuario construido en un abismo, y fue porque hay una aparición de la Santísima Virgen María, y le llaman las Lajas porque hay una piedra que llama Lajas,
y en eso está la Virgen marcada. Pero en ese lugar era un lugar donde hacía mucho culto los indígenas, hacían mucho culto hacia los monos, porque para ellos era su divinidad. Sin embargo, la Virgen María se aparece en ese lugar de culto y le habla a una indígena. Y desde ese momento los indígenas, tanto de Colombia como del Ecuador, empezaron a rendirle culto. Y por eso la Virgen en ese lugar de frontera es un lugar de unidad entre Colombia y Ecuador, porque la Virgen une esos países en esa vocación. Muchísimas gracias. Se me venía a la mente ahora que estabas mencionando esta fusión o inculturación, que no es una invasión, sino que se da de modo natural en las apariciones de la Virgen de Guadalupe, en el Nicán Mopogua, que se llama el libro que recoge los diálogos y lo que dijo la Virgen al indio Juan Diego, cuando ella es identificada. Obviamente que Guadalupe es una palabra española, y si tú vas a Iquina, la Virgen de Guadalupe que se venera ahí es española, tiene color blanco, su vestido, es lo que se venera a la Virgen Santísima, la Madre de Dios, como la Virgen del Guadalquivir, por eso es la Guadalupe, ¿no? Del río Guadalquivir. Pero cuando aparece el indio Juan Diego, que no hablaba español, decía Huatlalupec, algo así, ¿no? Yo no sé pronunciar eso, pero la lengua de él, la Huaclatalupec, algo así. Y los españoles obviamente dijeron la Guadalupe, es como decir, ¿cómo se llama usted, Gustavo? Ah, Estavo. Entonces, la inculturación lleva esas cosas. Bueno, son las 12:05, ni siquiera tuvimos receso ni canción de por medio. Esperamos que no se hayan aburrido ni lateado con esto. Terminaremos con un par de mensajes, parte del Padre Oney. ¿Qué recomendación das tú? Ni muy mucho ni muy poco. ¿Cómo entrar, mi querido Padre Oney, en una auténtica devoción a la Virgen? ¿Cómo entrar? ¿Qué le dirías tú a alguien que se está acercando a la fe? ¿Cómo entrar? Bueno, primero que todo, yo creo que una de las primeras entradas hacia la Virgen es mirar esa parte maternal, recordar la mamá, ¿no? Cómo ese amor de madre también se transmite a través de la Virgen María. Pero yo creo que la verdadera devoción a la Virgen María, como decía Luis Grimión de Montfort, a mí siempre se me quedó grabado, claro que es rezar y pedirle, pero es sobre todo tratar de vivir lo que vivió la Virgen María, mucha disponibilidad, mucha prudencia, y una persona que respetó totalmente la libertad del Señor, sobre todo que era una mujer obediente a la palabra de Dios, una mujer humilde. Entonces, para mí eso es la verdadera devoción a la Virgen María, es cuando uno trata también de encarnar las virtudes que ella tuvo para el encuentro con el Señor. Humildad, sencillez, abierta a la palabra, y así es. Sin olvidar tampoco las oraciones. Muchas gracias. Padre Will. Como decía San Luis María Griñón de Montfort, que Dios creó un depósito de todas las gracias, de todas las aguas, y le llamó mar, y también creó un depósito de todas las gracias y le llamó María, ¿no? Yo pienso que la forma más hermosa de acercarse a María es tenerla como referente, como modelo de virtudes, como modelo de... Y hoy, cuando vivimos esta pandemia, ya con esto termino, tener en María la voz de la esperanza también, la voz de la esperanza, la voz del refugio, la voz maternal que nos dice, como le decía Juan Diego, no tengan miedo, ¿acaso no estoy yo, que soy tu madre? No estamos solos, como les decía ahorita, no somos guachos, tenemos una madre que nos ama y una madre que hace camino con nosotros. Muchísimas gracias. Yo quisiera solamente agregar mi gratitud a las personas que participan de estos conversatorios. Viviana dice todo lo contrario, me encantan, gracias Viviana, tenemos ahí unas fans de lo que estamos diciendo. La Virgen de Coromoto también se le aparece un indio Coromoto, ¿no? Nos recuerda a Carmen Torres. Bueno, aquí van saliendo más preguntas. Padre, el Santo Rosario es el arma del cristiano que lo recen todos los días y ella nos acompaña, qué bonito. Gloria Bustos, saludo a ti y a Rubén, tu esposo. Gracias por el conversatorio. Yo quería quedarme, yo creo que hay dos cosas que a mí me han impresionado. La primera, cuando estábamos estudiando para ser sacerdote, el padre que nos hacía griego, el padre Walker, Jerónimo Walker.
y nos explicó la palabra quejaritomene, que significa llena de gracia, cuando es traducida en esta oración, Dios te salve María, llena eres de gracia. Y aparece en el Evangelio de San Lucas también, cuando dice al 6º mes, se apareció un ángel a la Virgen, le dijo, salve llena de gracia, ¿no? O Dios te salve María, llena de gracia. Ese llena de gracia significa literalmente aquella a quien no puede amar más. O sea, ¿cómo decirlo en otras palabras? La que es absolutamente amada, la que sin ninguna duda Dios ama. Esa es la palabra llena de gracia, tiene un significado tremendo, ¿no? La que tiene todo el amor de Dios en su corazón. Ese es lo más maravilloso que le puede decir a un ser humano, Dios mismo, ¿no? A quien más amo en toda la creación eres tú. A ti te vengo a ver, a la que más he amado desde toda la creación. Tú partías diciendo el Génesis que la prefiguración de la Virgen es la mujer que desobedece y que tiene una misión, tener un hijo, ¿no? De que viene la nueva humanidad. Entonces, cuando uno se acerca a alguien y sabe que existió en la historia, no es Dios, no hay que adorarla, pero sí amarla. O sea, si Dios la ha amado más que todas las cosas de este mundo, ¿quién es uno para criticarla? Aunque no le brote la devoción del rosario, aunque no le signifiquen las imágenes, aunque no tengan mayor significado algunos gestos que hoy día pueden parecer como anticuados, el escapulario, etc. Pero no tengan ninguna duda que si alguien ha sido amado de manera suprema por Dios, obviamente que Dios la escucha. Y en esta comunión de los santos que decimos nosotros en el credo, cuando uno ora a Dios y pone por intercesor, es decir, te pongo por testigo que lo que te pido es cierto, a María Santísima, Dios no puede dejar de no escucharlo. No puede negarse. Esa es la idea de Satanudos, ¿no? La que nos tira de alguna manera las oraciones a los brazos de Dios. Es una intercesora, no es Dios, todo lo contrario, es nuestra hermana, y por eso hay que amarla. Le queremos dar las gracias a todos. El Padre Oney nos va a dar la bendición. Los esperamos la próxima semana. Anoten la pregunta, porque vamos a hablar de eso. ¿Es lo mismo creer en Dios que ser cristiano? Anoten la pregunta. ¿Es lo mismo creer en Dios que ser cristiano? Esa pregunta vamos a conversar la próxima semana. Que tengan muy buen sábado. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermanos y hermanas, dando testimonio de lo que hemos vivido, podemos quedarnos en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Que tengan un buen día, hermanos y hermanas, y muchas gracias por acompañarnos. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de
de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe.